¿Por qué tenemos 12 notas musicales? ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos 7 notas naturales y 5 con alteraciones? Es una cuestión compleja y voy a tratar de explicarla de una forma más o menos simple. Pero de todas maneras tendré que extenderme un poco. Así que no me enrollo más. Bienvenidos a Kit para Músicos. Una nota cualquiera tiene una frecuencia de onda. Frecuencia significa la cantidad de vibraciones por segundo de un cuerpo que emite esa nota. Cuando la onda está siendo producida, el cuerpo que vibra es el mismo que la produce. Por ejemplo, una cuerda de guitarra. Pero al sonar, esa onda viaja a través de un medio, y el cuerpo que vibra es aquel por el cual viaja ese sonido, es decir, el aire o el agua o un medio sólido. Por eso tú puedes estar en un cuarto cerrado y oír lo que pasa afuera. Porque las paredes también vibran, y luego tu oído es el receptor, y tiene una membrana y microcolumnas de aire y líquido que también vibran. Entonces la frecuencia es ¿qué tan rápido vibra algo? Esa vibración se traduce en cuántas veces la onda asciende y desciende. Al hacerlo, la onda cruza un eje. Cada uno de esos cruces es un nodo. Un hercio o hertz es la unidad de medida que indica un ciclo completo de la onda. Un hercio es todo el ciclo, es decir, la onda sube, llega a un punto máximo, luego desciende, cruza el eje, desciende más y llega a un punto mínimo. Todo eso es un ciclo. Cuántos hercios tiene una onda significa cuántos ciclos completa en un segundo. Entonces, La 4 tiene una frecuencia de 440 hercios. El Do tiene 523,25. Y así cada nota tiene una frecuencia. Hasta aquí solo hemos definido algunos términos, ahora viene lo interesante. Cuando tú tocas un La en tu guitarra o en cualquier otro instrumento, el sonido no sale puro, sino que viene acompañado de otros sonidos que son casi imperceptibles por sí solos, pero que juntos le dan cuerpo a la nota, hacen que todo el sonido sea más lleno. Ese es un fenómeno de la física que no fue creado por los músicos. Es un fenómeno natural, así son las ondas. Vamos a suponer que tocaras un Do muy grave, de 130,81 hercios. Al tocarlo sonaría también un Do a una octava de distancia. El que tú tocaste es el generador, pero el que se produce a una octava es un armónico. Al generador le vamos a llamar 1, al armónico le vamos a llamar 2. Los armónicos aparecen en una proporción matemática. Primero aparece la octava, luego una quinta más aguda que la octava, luego otra octava, luego la tercera, luego la quinta, luego la séptima, luego la octava, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta aumentada, luego la quinta, luego la sexta y luego otra vez la séptima. Ahora fíjate, el Do, es decir, el generador y sus octavas aparecen en el 1, el 2, el 4 y el 8. La quinta aparece en los armónicos 3, 6 y 12. La tercera en el 5 y 10. La séptima menor aparece en el 7. ¿Y cuál más? Piensa un poco. Aparece en el 7 y el 14. ¿Vas viendo cómo aparecen estos armónicos? 1, 2, 4, 8, siempre al doble. ¿Por qué será esto? ¿Y qué ocurre entonces al nivel de las frecuencias para que se dé este fenómeno? Lo que ocurre es que cuando un cuerpo vibra, la vibración inicial tiene una frecuencia, pero las vibraciones subsecuentes se dan también en una proporción. Primero al doble, luego al triple, luego al cuádruple, luego al quíntuple, etc.
La primera vibración produce el generador. La vibración al doble y al cuádruple producen la misma nota pero a otras octavas. La vibración al triple produce la quinta. Lo mismo que la vibración al doble del triple, armónico 6. Y al doble del triple, armónico 12. Así que si un do tiene 261,63 hercios, el siguiente do tendrá el doble. Un sol tendrá el triple que este do de 261,63 hercios. Así que andará por los 783,99 hercios. Sin embargo, puedes ver que los números no son exactos. Si multiplicas 261,63 por 2, el resultado es ligeramente distinto. ¿Por qué? Porque al desafinar de forma casi imperceptible, conseguimos un sistema en el que existe una distancia similar de un do a un re que de un sol a un la. Si nos apegáramos estrictamente a los armónicos naturales, las distancias entre las notas varían demasiado. Un instrumento afinado así sonaría muy adentro de esa tonalidad. Tan adentro que no podíamos cambiar de tonalidad. Necesitaríamos un instrumento para tocar en do, otro para tocar en re, otro para tocar en mi, etc. Porque cada instrumento estaría relacionado de forma exclusiva con su tonalidad. Y eso sucedió, de hecho, a lo largo de la historia de la música. En la antigüedad, la afinación era más cercana a los armónicos naturales, lo cual producía un color muy rico cuando se tocaba en un modo dentro de una tonalidad, pero dejaba poca libertad para importar alteraciones provenientes de otras tonalidades. Meter un acorde que no proviniera directamente de la tonalidad en cuestión hacía que las cosas sonaran desafinadas. Aún en esa época, la afinación no correspondía de forma exacta a los armónicos naturales, pero era más cercana. Con el tiempo se fue pensando maneras de desafinar un poco con respecto a los armónicos naturales, en favor de una afinación más pareja, en la cual la distancia de segundas y de semitonos no fueran tan dispares. En épocas de Bach se consiguió una afinación que se consideró ideal. Bach se entusiasmó mucho con ella y la aprovechó al máximo, pues la nueva afinación le permitía dar rienda suelta a algunos principios de armonía que existían solo en el plano teórico, pero que al ponerlos en funcionamiento con la afinación vieja, las cosas sonaban desafinadas. Así que nadie quería ir muy lejos con el lenguaje armónico. Pero al usar la nueva afinación, esas relaciones armónicas que solo funcionaban en teoría, funcionaron también en la práctica, y le permitieron a Bach explorar el lenguaje armónico y llevarlo a sus últimas consecuencias. Fruto de esa puesta en práctica del lenguaje armónico es su libro de clavecín bien temperado, que desde el título dejaba en claro cuál era para Bach la forma correcta de temperar o afinar un instrumento. Y ya llegué hasta aquí y aún no contesto tu pregunta, ¿eh? Pero es que tenía que llegar hasta aquí para poder explicar lo que sigue. Anda, bebe un vaso de agua y si no te has suscrito, aprovecha y suscríbete. Y seguimos. Bueno, pues la cuestión es que los dos sonidos más resonantes son el generador y su quinta. Esos dos sonidos aparecieron en las escalas de casi la totalidad de las culturas del mundo porque parten de un fenómeno acústico, de la física del sonido, y de la manera en que los humanos escuchamos. Casi la totalidad de las culturas del mundo quisieron que esos dos sonidos estuvieran presentes en sus escalas. Y si esos dos aparecen, ¿por qué no hacer aparecer una quinta más? Es decir, la quinta de la quinta. Do, sol, re. Y ya metidos en harina, vámonos por la quinta que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Los chinos, japoneses y muchos pueblos africanos decidieron llegar a 5 notas. Con eso les pareció suficiente para construir sus escalas. Do, sol, re, la, mi. Vamos, una pentatónica. Por supuesto, la nota inicial no fuera nuestro do, pero esa era la idea. Con el tiempo, algunos pueblos agregaron una sexta nota y tuvieron una escala hexáfona. Los griegos quisieron ir más allá, agregando una quinta abajo de la nota generadora de la escala. De esa manera también el generador era la quinta de alguna nota.
Eso dio origen a la escala de 7 notas, a partir de la cual derivaron sus modos y construyeron un sistema elegante de composición. Pero también sabían que, al menos en teoría, si continuaban agregando quintas llegarían a la nota inicial de nueva cuenta. En principio esto solo funcionaba en teoría, porque en la práctica, al afinar por quintas, se llega a un punto en el que no hay correspondencia con los armónicos naturales, y el ciclo completo tendrá algunas desafinaciones. En la práctica, eso se fue resolviendo haciendo pequeños ajustes por aquí y por allá. Esos ajustes se fueron dando a lo largo de la historia, primero en la misma Grecia, luego en Roma, y de ahí a la cultura judeocristiana, que terminó siendo la madre de la cultura occidental. Si bien la teoría de todo esto es muy vieja, llevarlo a la práctica se fue dando con los siglos. No fue algo que se dio de un día para otro. Pero al tener las 12 notas de la escala cromática, las posibilidades expresivas se abrieron y se pudo transponer de un modo a otro, importar acordes de una tonalidad a otra e ir sentando las bases de la teoría armónica moderna. Bueno, pues espero que haya contestado a tu pregunta de por qué tenemos 12 notas. Sé que ha sido todo un poco extenso y ahora mismo estarás con la cabeza que te explota, te hará ahí... Pero no te preocupes, puedes volver atrás en el vídeo y volver a verlo para que te enteres mejor, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, un like así de grande. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Así que nada, un saludo muy grande y nos vemos aquí en Kid para Músicos. ¡Chao!